gracias por la invitación. Bien, el tema a tratar en el marco del Día Mundial sin Tabaco es prevención del cáncer de pulmón. Sabemos pues que el cáncer de pulmón está muy asociado, muy relacionado al tabaquismo, de manera que hablar de cáncer de pulmón y hablar de tabaco es prácticamente son entidades que están de la mano y la mortalidad del cáncer de pulmón está muy asociada a los índices tabáquicos de cada población. Es por eso que es importante conocer tanto los factores de riesgo como las medidas que nosotros podemos adoptar, sea como profesionales de salud o sea como población en sí, para poder erradicar o al menos disminuir a la mínima expresión este daño que es tan severo para el mundo, que es el cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. Tenemos nosotros que saber que el cáncer de pulmón ocupa la mayor tasa de mortalidad por cáncer en el mundo. Y actualmente las cifras dicen que son más de 1.7 millones de muertes por año solamente por cáncer de pulmón. ¿Esto debido a qué? Pues debido a que el diagnóstico en la mayoría de los países, como en el nuestro, es un diagnóstico muy tardío, es un diagnóstico en estadios clínicos muy avanzados. Principal causa de muertes en los Estados Unidos, en muchos países europeos también es la principal causa de muerte. ¿Cómo está nuestro país? Ahorita estamos mencionando estadísticas de otros países. En nuestro país ocupa entre el tercer y el quinto lugar, dependiendo de la zona. Si bien es cierto, no somos un país que tiene los índices más elevados de tabaquismo, pero tenemos otros factores de riesgo. Hicieron un estudio, pues, y dijeron, vamos a comparar la mortalidad de cáncer de pulmón. Si bien es cierto, es tan mortal, tenemos a cáncer de mama que tiene un poco más de incidencia y prevalencia mundial, y cáncer de páncreas, que es otro tipo de cáncer muy mortal, y asociaron también a este estudio el cáncer de colon. Lo compararon con cáncer de pulmón y resultó que cáncer de pulmón tiene más mortalidad que los tres juntos, para que se den cuenta más o menos a qué escala estamos hablando en cuanto a mortalidad por cáncer de pulmón, realmente muy alta. La incidencia en cáncer de pulmón prevalece en las edades de 60 a 70 años, yendo de 50 a 80 aproximadamente, donde están las cifras mayoritarias. No sin olvidar de que a menor edad hay diagnóstico también, incluso hemos tenido diagnóstico de cáncer de pulmón en adolescentes y niños, es muy agresivo, pero las edades prevalentes son estas. ¿Cómo es la industria tabacalera? ¿Dónde hay más consumo del tabaco en el mundo? ¿Dónde hay más cáncer de pulmón, por ende, en el mundo? Es China, y sigue siendo China el país que más tabaco o más cigarrillos produce, la industria tabacalera más grande a nivel mundial, y el consumo del tabaco más grande también, 38%. Y bueno, ahí están países como Rusia, Estados Unidos, entre otros, que también tienen un porcentaje importante, pero fíjense estas cifras que tan elevadas en China. Es por eso que en China, en países como se puede adoptar políticas, se puede adoptar estrategias de screening y despistaje, porque teniendo una población con riesgo, yo puedo instaurar alguna medida de prevención, diagnóstico, screening para diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del cáncer. Lamentablemente, ese pastel nos sirve a nosotros para poder decir, pues, que, bueno, siendo nuestro país un país que no tiene los más altos índices tabáquicos, realmente es de los más bajos en Sudamérica, tendríamos que clasificar a nuestra población de acuerdo a nuestros riesgos. ¿Qué riesgos tenemos nosotros para cáncer? Hay tabaquismo, lógicamente sí, pero tenemos otro riesgo. Otro riesgo es el humo de leña. Otro riesgo es la falta de protección que tienen nuestros trabajadores, por ejemplo, en las minas, ¿no? O los soldadores que no se protegen adecuadamente. Entonces, estos riesgos y corregirlos y de alguna manera tomar las medidas de protección nos va a ayudar a prevenir cáncer de pulmón, siendo un país, como les mencioné, que no tiene los más altos índices tabáquicos. Existen también otras causas. Pero definitivamente la relación cáncer de pulmón, tabaco, es una relación prácticamente muy, muy ligada, muy unida. Miren lo que genera no solamente la contaminación, la polución, los agentes nocivos del medio ambiente, el tabaquismo genera antracosis. Estos daños, ya que son crónicos, con el tiempo pueden generar cáncer. Dependiendo de la localización del tumor, va a desencadenar uno u otro tipo de cáncer, y lamentablemente, siendo un cáncer que muchas veces es indolente, en la mayoría de los casos en las primeras etapas, se manifiesta en etapas tardías, y al no tener un screening
como lo tiene, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, donde los pacientes acuden, el cáncer de próstata mismo, acuden en estos casos no. Los pacientes no, al no ser clasificados por riesgo, no van, no tienen un método de despistaje. Es ahí donde tenemos que incidir nosotros, y ese es compromiso, creo, de la institución. Siendo una institución líder a nivel macrorregional nororiental del país, tenemos que tomar esa medida de catalogar a nuestra población en riesgo y no tener cáncer de pulmón avanzado, o al menos diagnosticar más cáncer en estadio clínico temprano y poder tratar al cáncer en etapas más oportunas, con un mejor pronóstico. Hablemos un poquito de historia porque es importante conocer desde cuántos años atrás viene arraigado el tabaquismo de la población. Miren, Jean Nicot, de este personaje francés, lleva el nombre de la nicotina, pues este señor Jean Nicot conocía las propiedades de la nicotina y al conocerlas, pues lo empezó a recomendar a los grandes personajes de esta época y diseminó su uso finalmente como medicina para los dolores. Por ejemplo, ese es un papiro muy importante en la historia de Francia y del tabaquismo, cómo llevó Jean Nicot su planta medicinal y se la brindó a Catalina, que era una reina en ese entonces, para hacer desaparecer sus dolores y luego logró pues ayudarla en cuanto a ese tema, ¿no? Entonces desde aquí ya se utilizaba el tabaco. Los indios americanos en sus tribus utilizaban mucho la pipa de la paz y se sigue utilizando, incluso en algunas tribus hasta el momento. Ya fumaban el tabaco mezclado obviamente con otras hierbas, como símbolo de bienestar, como símbolo de paz y de arreglar los problemas entre las distintas tribus. Fue el nacimiento de un nuevo integrante de la tribu, también lo hacían, para formar pactos. Eso le llamaron la pipa de la paz. Ya estamos hablando hace muchísimos años, antes de que el tabaco sea industrializado. Y así como había gente o personalidades que patrocinaban, que recomendaban, habían también ya opositores al tabaco, y que hasta hoy en día lo hay. Hay la empresa tabacalera y hay también leyes que tratan de contrarrestar el consumo de este vicio. Por ejemplo, ya en Inglaterra, el rey de Inglaterra, Jacobo I, lo prohibió, ¿no? Y lo llamó como un humo negro apestoso, ¿no? Que provocaba horror, infierno. Así también en Rusia, Mikhail Fedorovich mandó o dispuso cortar la nariz a los que consumían el tabaco, ¿no? Y así también ha habido personalidades como el padre Benedicto, un gran fumador en los años 8 más o menos. Napoleón consumía también mucho, mucho, mucho rape. Presidente de Estados Unidos como John Kennedy, Uzi Legrand, Abraham Lincoln. Entonces, esto viene desde hace muchos años atrás, que decía Ricardo Palma, ya antes de los 90, en 1833, que la nicotina del cigarro es un veneno. La nicotina es el agente adictivo del cigarro. Dicen los galenos, que de paso se ha dicho, son casi siempre grandes fumadores. La historia no nos dejará mentir que ya desde los años 90 en adelante, incluso en los consultorios médicos existían ceniceros llenos de cigarrillos y la gente asistía a su consulta. No solamente eso, se fumaba en lugares cerrados, en el bus, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de la historia. ¿Quién fue este personaje? Se lo llama el padre del artefacto más mortífero de la historia, y es James Buchanan Duke. Son americanos, y James Bonsack, ¿no? El de la izquierda, James Duke, vio que a raíz de toda esta historia se empezó a de alguna manera industrializar el tabaco, pero lo hacían de manera manual. Creaban el cigarrillo torciéndolo con papel de manera manual y enrollaban el tabaco adentro. Entonces él vio una oportunidad y buscó a un mecánico, que fue James Bonsack, y le dijo: sí, podemos hacer una máquina que cumpla la función del hombre, pero que va a producir cigarrillos a gran escala. De manera que esa máquina la hicieron, empezó a producir más o menos 200 cigarrillos diarios. Luego crearon una máquina mejor, industrializaron hasta producir grandes cantidades de tabaco y lo empezaron a distribuir por todo el mundo. Este señor, James Duke, vivió hasta el año 1925, pero se lo conoce como el padre del artefacto más mortífero del mundo. Y este es su cómplice, James Bonsack.
vale la pena recordarlos y conocerlos, ¿no? Porque forman parte de la historia de esto. ¿Cómo está el cáncer? ¿Cómo está el cáncer y el tabaquismo en el mundo? La incidencia en el cáncer de pulmón, en el Perú, en relación con Sudamérica. Ocupamos el último lugar en cáncer de pulmón, si es cierto, porque tal vez no somos el país que más fuma, ya lo dije, pero tenemos la mortalidad que está acá en rojo, que prácticamente es como si fuera un cambio de color nada más, nos indica que la mortalidad en todos los países sudamericanos y la incidencia prácticamente es similar, muy cercana. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes se diagnostican en estadios tardíos, por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón fallecen. ¿Cómo está la incidencia y mortalidad en América Latina de cáncer en relación a otros países? Fíjense cómo es próstata, como el cáncer de mama, una gran incidencia y una mortalidad que tal vez sea la cuarta parte o menos, pero cáncer de pulmón, incidencia y mortalidad, prácticamente muy pocos pacientes logran sobrevivir, ¿no? La mayoría se fallecen. Esto es una tablita que nos ve cuál es el diagnóstico en el estadio 3 y 4 del cáncer de pulmón. Lo comparamos aquí con cáncer de mama, próstata y colon rectal. Miren, el grueso de los pacientes, el 80% y a veces más, se diagnostican en el estadio clínico 3 o 4, ¿no? A diferencia de otros tipos. Eso es debido a que no tenemos screening. Esa es la realidad. Y que somos un país pues que no, lamentablemente, en nuestros hospitales o centros de salud donde no se tienen los recursos necesarios, muchas veces estos pacientes que ya tienen cáncer son tratados por largo tiempo por probables problemas respiratorios, inflamatorios, infecciosos, y no se someten a ningún estudio adicional que nos pueda acercar al diagnóstico. Y muchas veces o casi siempre llegan en estadios avanzados a los hospitales o a los institutos como este. Años ya desde 1930 en adelante, casi desde que se empieza a se empieza a industrializar el tabaco, por lo tanto la gente empezó a fumar, esto es en la mortalidad en hombres, se eleva la curva, esa curva roja, alcanzando un pico máximo entre los años 80 y 90. Ya acá alcanza la mortalidad más alta en cáncer de pulmón y eso asociado firmemente al tabaquismo, como la curva en las mujeres. La curva en las mujeres sube a partir de los años 70, porque a partir de esta época es que la mujer toma un rol importante, tan igual de importante que el varón en la sociedad, sin ningún tipo de diferencia. Por lo tanto, los mismos vicios y la misma cantidad de cigarrillos consumían y tan igual, la mortalidad de las mujeres se eleva y alcanza también el nivel que tiene actualmente en el varón. Luego han habido algunas políticas, algunas normas que se han establecido para controlar, y es por eso, para controlar el tabaquismo, y es por eso que la curva no sigue aumento, sino toma una orientación más horizontal, incluso un ligero descenso. Más de 4.000 sustancias tóxicas, al menos 60 cancerígenas, el agente adictivo que es la nicotina, el alquitrán, esto tiene el cigarrillo. Acá están algunos de los agentes cancerígenos, lo que están con letra C, uretano, naftilamina, pireno, etcétera, etcétera. Entonces, gran cantidad de cáncer desencadena el cigarrillo, y no solamente cáncer de pulmón, cáncer de cavidad oral, cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de riñón, entre otros. Entonces, no solamente está, si bien es cierto, por ser el órgano respiratorio en donde va a interactuar más las moléculas cancerígenas, es el pulmón, esto también por vía hematógena o por vía sanguínea puede comprometer otros órganos. Esto es como los inicios del cigarrillo y la mortalidad. Más o menos tardaron 10 o 20 años en que se empiece a evidenciar el incremento de la mortalidad asociada al cáncer. Entonces, cáncer y mortalidad, o mejor dicho, cigarrillo, significa mortalidad por cáncer. Las industrias, antes de los años 2000, años 90, ¿qué es lo que decían? Esto, mira, estamos hablando año 2000, 1958 hasta el 2013. En 2013 se acaba esto porque se tomaron otras medidas. Publicidad engañosa. ¿Qué nos decían los empaques de cigarrillos? Transmitían felicidad y bienestar, ¿no es cierto? No transmitían muerte, no transmitían lo que realmente produce el fumar, transmitían otro tipo de mensaje. Se creó el cigarrillo electrónico con la intención de disminuir el cáncer o por lo menos controlar el cáncer sin que el paciente pues se aleje de la adicción, por decir de alguna manera, como un paliativo a los pacientes adictos al cigarrillo. Pero esta no fue la solución definitivamente. Hay agentes cancerígenos como el formol, nitrosamida, formaldehído, etcétera. Y no solamente eso,
genera también enfermedades no neoplásicas, que genera problemas socioeconómicos y es, en términos generales, por decirlo de manera sencilla, es inducir generalmente eso lo consumen la gente más joven, adolescentes, jóvenes, inducir a esta población a que posteriormente termine consumiendo el cigarrillo convencional, porque es lo que termina al final, porque la adicción a esto genera pues dependencia y la dependencia genera gastos, esto es costoso y al final lo menos costoso es el cigarrillo, por lo tanto la mayoría de esas personas terminan fumando cigarrillo. Ambos son dañinos definitivamente, ambos producen cáncer. Como prevención de cáncer de pulmón, no solamente tenemos que conocer y que saber que el cigarrillo es la primera causa de muerte, existen, o la primera causa de cáncer de pulmón y por ende de muerte por existen problemas, patología inflamatoria como el EPOC, fibrosis, la tuberculosis también está inmiscuida aquí, las enfermedades ocupacionales como la exposición al asbesto, al sílice, al radón que está en la minería, entre otros, y todo lo que ustedes ven en esas imágenes, los que fabrican calaminas, Eternits, los que trabajan con cemento, los profesores que antes utilizaban la tiza, la soldadura, ¿no? Que está relacionado a cáncer de pulmón. Entonces, las medidas preventivas aquí sería protección, ¿no? La protección que debe no solamente emplear el trabajador y que debe ser obligatoria, sino también la que ofrezcan las empresas, porque muchas empresas no les ofrecen y les brindan la protección adecuada a los trabajadores. Eso es, a mi forma de pensar, a mi forma de ver por los casos que tenemos en el hospital y lo que tienen también en Lima, en el INEC, el agente más importante, uno de los más importantes en nuestro país. Tenemos mucha población andina con cáncer de pulmón y ellos nos explican por qué, pues según llevan una vida saludable en una zona donde están un poco alejados de los contaminantes externos, llámese humo, de contaminación de los vehículos, etcétera, de fábricas, pero están expuestos todos los días al humo de leña, ¿no? En sus casas que no son muy altas, muchas veces por el frío, en donde la cocina y el cuarto y la sala no están prácticamente en un ambiente contiguo, cercano. Entonces, esto es la causa o una de las causas más importantes de cáncer en nuestro país. Bueno, en vista de todo lo que hemos conversado y de la publicidad del cáncer, la publicidad engañosa del tabaquismo y cómo se veía nuestra población, cuánto cáncer se incrementaba, cuánta gente expuesta, cuánta muerte, cuántos abortos. Se creó el convenio marco y esto está dirigido por la Organización Mundial de la Salud el 21 de mayo de 2023. Y el convenio marco simplemente es una medida para controlar el tabaco y entró en vigencia en el año 2005, 27 de febrero. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que determina el convenio marco? Y es que aquí, a partir de esto, cambiaron las cosas, cambiaron las reglas, no solamente para los empresarios, sino también para las grandes industrias que distribuyen y venden el cigarrillo. Prohibir la publicidad del tabaco y su venta a menores de edad. Muchas veces no se cumple, muchas veces se violan las reglas, pero eso está establecido y es denunciable. Imprimir grandes advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, prohibir o limitar la inclusión de aditivos en los productos de tabaco, aumentar los impuestos sobre el tabaco y crear un mecanismo nacional de coordinación de la lucha contra el tabaco. Esto es el convenio marco. Busca prevenir la mortalidad y la morbilidad por cáncer, brindar un tratamiento y prevención, la publicidad y la promoción, el contrabando, la reglamentación y el comercio de productos de tabaco, ¿no? Programas y estrategias integrales de control de tabaco a nivel nacional, regional y local, y proteger definitivamente la salud pública y las empresas, ¿no? Entonces, este convenio es muy, muy importante y actualmente la Organización Mundial de la Salud sigue trabajando en prevenir, se están creando plataformas para poder dar información de los agentes nocivos del tabaquismo, de no incentivar a la gente joven a consumir el tabaco, etcétera. Y esto estamos hablando año 2024 ya, cómo se está trabajando, a qué nivel, pero la idea es una lucha constante. Es una lucha constante contra un poder económico de repente importante que es esta industria tan fuerte a nivel mundial, pero se tiene que contrarrestar de alguna manera y para esto están leyes, están convenios como el convenio marco y cada país ya está encargado de aplicarlo. Entonces, programas educativos y niveles de competencia. El hogar
todo nace en el hogar, todo parte en el hogar. Familia que fuma definitivamente delante de sus hijos o así no es delante de sus hijos, si sus hijos lo saben, ellos obviamente van a ser también fumadores en potencia cuando crezcan. Entonces la prevención empieza en casa. Los hijos de madres fumadores, los bebés de mujeres que fuman durante el embarazo tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias, de malformaciones congénitas, de síndromes de abstinencia de nicotina al nacer, o sea, son niños mucho más irritables, síndromes de muerte súbita y menor periodo de amamantamiento. Todos estos problemas generan pues que tengamos una población con muchas limitaciones y pues es parte del daño que genera el tabaquismo en el embarazo. La escuela como siguiente paso, pues la escuela debe de ser un ambiente libre de tabaco, lógicamente, y debe tener anuncios también alusivos a esto, ambiente libre de tabaco, la escuela es uno de ellos, entonces también se le debe brindar, obviamente, toda la educación, no solamente a los profesores, a los niños, a los alumnos, a los adolescentes, y esto también debe partir y parte de los hospitales, de los institutos como de brindar orientación, como trabajo para educar a la población escolar, que es la población pues que potencialmente se podría ver envuelta en este vicio si es que no es bien orientada, si es que no conoces realmente sobre los riesgos que desencadena el tabaco, no solamente causando cáncer. Incentivar hábitos y estilo de vida saludables, comer sano, beber la suficiente agua, dormir bien y ejercitarse, importantísimo. A los hijos, pues la consejería, la orientación y capacitación temprana y las competencias para la buena salud y aprender a rechazar lo no saludable, ¿no? Por eso se creó también el 31 de mayo como el día de hoy, el Día Mundial Sin Tabaco, Día del No Fumador. Ya, entonces esto es a nivel institucional, el Estado, los municipios, los centros sanitarios, las ONG que participan también activamente muchas veces, sociedades médicas, clubes sociales, como el Club de Leones, por ejemplo, entre otros, deben comprometerse también. En la legislación peruana existen y han existido leyes que obviamente han ido siendo modificadas, como la ley 25357 que prohíbe fumar en espacios cerrados, como la ley 26739, el horario y la publicidad de los cigarrillos, la ley 26957, ley que prohíbe la venta de productos elaborados con tabaco a menores de edad. Esta ley la 29517, que es donde se menciona que está prohibido fumar en lugares públicos por ser dañino para la salud, ambiente 100% libre de tabaco, ¿no? Debe ser avalada y respaldada tanto por entidades públicas del Estado, los hospitales, obviamente. Entonces, esto es el convenio marco. Parte del convenio marco, poner mensajes alusivos para que la gente pues cree conciencia que al momento de comprar este veneno pueda saber mediante una imagen o un mensaje el daño que puede causar en su cuerpo, ¿no? En su salud y el riesgo, obviamente, no solamente de cáncer, de otras enfermedades también. Trabajo de todos, médicos, pacientes, enfermeras, la comunidad, educación y organizaciones aliadas. Tenemos que saber que el cese del tabaco finalmente es el medio más efectivo para el fin de la detección del cáncer. Lo lograremos, es bastante difícil, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la lucha porque si disminuyen los índices de tabaco, si la gente crea conciencia, definitivamente la mortalidad va a disminuir. Tanto así que si no existiera el tabaco, el 90% o el cigarrillo, el 90% de la mortalidad disminuiría, ¿no? Quedaría de repente un 10% asociado a otros tipos de agentes externos, pero siendo el tabaco el más importante, nosotros tenemos que incidir en eso. Fumar mata, está en tus manos tomar esa decisión. Antes de las preguntas, gracias por la atención. Antes de las preguntas quisiera compartirles un video alusivo a este día. Ya espero que se pueda ver y se escuchar bien. Si tiene un problema me avisa. Dime. Papito, dime si es verdad que la gente muere por fumar. Me lo dijo el profesor de personal social. Como me enseñaste, creí solo la mitad. Papito, no sé qué pensar.
el cáncer pulmonar. También le puede dar a alguien que no fumó jamás, solo por el humo de otro respirar. Papito, explícame, estoy confundida y no quiero llorar. Solo quisiera el porqué, si el adulto piensa más, la razón por la que envenena su hogar. Papito, convénceme que el amor no puede un vicio controlar. Papito, dime si es verdad que el cigarro es tóxico y letal. No lo dijo el profesor de personal social, lo escuché en la tele al doctor Baltasar. Papito, ya no te molesto más, una última cosa antes de ir a jugar. Tengo un nudo en mi garganta y casi no puedo cantar por el humo que respiro al descansar. Papito, explícame, estoy confundida y no quiero llorar. Solo quisiera el porqué, si el adulto piensa más, la razón por la que envenena su hogar. Papito, consuélame, estoy triste y creo que a punto de llorar. Antes quisiera saber si el adulto piensa más, la razón por la que envenena su hogar. Papito, convénceme que el amor no puede un vicio controlar, que tu vicio no se llevó a mi mamá. Muy bien, les agradezco por la atención. Es lo que les quería transmitir y gracias nuevamente por la asistencia. ¿Alguna pregunta si tuvieran la pueden hacer? Si es que no, Muchísimas gracias, doctor. Sí, justamente acá en el chat nos están escribiendo. En gestantes fumadoras, ¿qué terapia podríamos usar para que lo pueda dejar? gestantes fumadoras. Sí, Bueno, las terapias farmacológicas no están recomendadas en gestantes fumadoras por su misma condición de ser gestantes. La mejor terapia en estos casos es la prevención y la educación a nuestras gestantes, ¿no? Evitar, obviamente, que consuman el cigarrillo y esto implantarlo, instaurarlo dentro de también la consejería de la gestante que le brinda, obviamente, el médico, ¿no? Porque se pueden utilizar, hay alternativas, los chicles de nicotina, por ejemplo, pero esto es introducir más agentes adictivos al torrente sanguíneo de la gestante. Por lo tanto, sigue siendo la educación y la prevención la mejor arma en estos casos y obviamente eso es trabajo del médico, ¿no? Gracias a Dios nuestras gestantes, la gran mayoría de ellas, llevan un control prenatal y esto tiene que ser dado, si es por la obstetra o el obstetra o por el médico, debe partir de ahí la educación, ¿no? Hacia la gestante. el cáncer en el organismo o el cáncer de pulmón, ¿en qué tiempo podría llegar a ser metastásico? Bueno, esto es relativo. El cáncer de pulmón va a tener muchos factores para poder hacerse metastásico. Tenemos
cáncer de pulmón muy agresivo. Tenemos varios tipos histológicos, unos más agresivos que otros, unos que dan más metástasis que otros, y justamente los que están más arraigados al tabaquismo, como son el carcinoma epidermoide, como son el cáncer de células pequeñas, que ya actualmente ha disminuido mucho su incidencia, tienen mucha mortalidad y generalmente a los 2 o 3 años ya dan metástasis. Hablamos del cáncer de células pequeñas. El adenocarcinoma, que es el tipo más frecuente, demora un poco más, pero eso va a depender de otros factores también, básicamente los histológicos y la condición inmunológica del paciente. Pero en promedio, a los 5 años, este cáncer ya tiene metástasis y la mortalidad está pues relacionada a esto ampliamente. Doctor, ¿cuál sería la manera de poder saber que tenemos un cáncer de pulmón? Bien, primero, para descartar cáncer de pulmón, nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, una autoevaluación y evaluar. Somos personas que están con riesgo. Soy una persona fumadora, soy una persona que trabaja expuesto a contaminantes con riesgo de cáncer de pulmón. Por ejemplo, trabajo en la minería en Socavón y soy expuesto a los gases y sustancias tóxicas de ahí, pues soy una persona de riesgo definitivamente. Tendría que yo utilizar a la tomografía de dosis baja, que es el método más importante para la detección de cáncer de pulmón y detectarlo pues en etapas tempranas. A partir de los 35 años de edad se puede emplear la tomografía de dosis baja para el screening o despistaje de cáncer de pulmón, siempre que sea un paciente con riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle, doctor Víctor Álvarez, por la excelente presentación, el resumen y sobre todo el video que nos ha llegado a todas las personas a sensibilizarnos acerca de este uso indebido de este mal, ¿no? De este mal denominado como salud pública, porque no solamente afecta a los consumidores, sino también a las personas. Le agradecemos nuevamente, doctor, por la ponencia. Esperamos en una nueva oportunidad. Agradecemos también a los participantes. No sé, doctor, si tuviera algunas palabras. No, creo que ya se ha hablado bastante al respecto. Agradecerles a ustedes, más bien, por la invitación, por contar conmigo para esta presentación. Es un orgullo, es un honor poder presentarles este tema tan importante y les agradezco y espero, pues, es la parte final, el video sé que es bastante sensibilizante. Tómenlo en cuenta y tomemos conciencia primero nosotros para poder también ayudar a los demás como personal de salud. Gracias Muchas nuevamente. gracias. Buen día. Doctor, justo está llegándonos una pregunta por el chat. Nos están indicando acerca del uso del cigarrillo electrónico y su daño. Preguntan si también tiene las mismas consecuencias que el cigarrillo tradicional. Sí, se ha demostrado ya por estudios que el cigarrillo electrónico también causa cáncer de pulmón, no a la escala del cigarrillo convencional, pero se compensa con que el cigarrillo electrónico genera otros problemas de tipo no cancerígeno, como son la fibrosis pulmonar, que tiene un desenlace también fatal en nuestros pacientes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la dependencia económica y sobre todo es un agente que induce a finalmente consumir el cigarrillo convencional. O sea, potencialmente oncológico lo es. Lo es. Muchísimas gracias, doctor. Se animaron. Están hablando acerca de los fumadores pasivos. Al estar al costado de una persona que fuma, ¿también nos consideramos fumadores? Por supuesto que sí, ¿no? Es muy importante el tema de los fumadores pasivos. El fumador pasivo, pues el que está expuesto constantemente al humo de tercera mano o segunda mano, dependiendo, y también está expuesto tan igual o hasta más que la persona que fuma. O sea, uno tiene que alejarse de los ambientes donde hay tabaco, donde hay gente fumando, porque va a tener la misma exposición, el mismo daño, el mismo perjuicio. Excelente, doctor. Ya no hay ninguna otra pregunta a través del interno. Agradecerle nuevamente su participación y sí, como usted mismo lo menciona y mencionan a través del chat por el interno, nos queda simplemente sensibilizar no solamente a las personas que están haciendo uso del cigarrillo, sino también el uso indiscriminado de lo que se está dando el vape, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Gracias también a ustedes. Que tengan buen día.